Sin más dilaciones, pues damos la bienvenida al doctor Marcelino Gómez Balaguer para que comience su intervención, que ya hemos hablado en el backstage de que irá más allá de la endocrinología y con toda la experiencia acumulada y sobre todo el trabajo tan bien hecho que tiene en Valencia como referente también del trabajo con las personas trans. Buenos días y bienvenido, doctor Marcelino. Gracias, Alfredo. Confírmame, por favor, que se ha compartido la presentación. Se ve de maravilla. Cruzando los dedos. Bueno, pues en primer lugar, agradeceros que hayáis contado conmigo. Te lo he dicho antes y te lo he dicho desde el corazón y con mucha sinceridad. Últimamente yo no estoy aceptando participar en actividades porque estoy ya desbordado, pero no he podido resistirme a la invitación vuestra porque es que pienso que este es el futuro, la conexión con primaria, con otros agentes de salud comunitarios, porque si no las unidades de género es que no pueden caminar, les faltan las piernas. Yo siempre he pensado eso desde hace muchísimos años, pero es que ahora, pues bueno, la realidad me está dando la razón. Entonces, participo, ya te digo, desde el corazón y con muchas ganas. Como yo soy endocrinólogo, pero como entiendo que esto no va de hormonas, sino que va de personas, más que entrar en el manejo de las hormonas, que esto el compañero que lo necesite, el médico que lo necesite, pues ya se encargará de formarse. Yo quiero incidir en el hecho de por qué debemos el personal sanitario implicarnos en este tema. Para ello es importantísimo fijar un marco conceptual y terminológico para entender las cosas. El CIE 10, que ya no está en vigor, entendía que la transexualidad, porque hablaba de transexualidad, era la discordancia entre el género sentido y género asignado, que podía conducir, y yo añadiría o no, a un deseo de transicionar para vivir y ser aceptado como la persona del género experimentado. El CIE 11, en un intento de despatologizar, ha excluido a la transexualidad del capítulo de enfermedades mentales, pero no las descataloga, sino que las reubica en un capítulo especial que llama condiciones relativas a la salud sexual, y luego os diré por qué se ha hecho esto y por qué no se ha eliminado directamente de un catálogo de enfermedades de cualquier tipo, como ha pasado con la homosexualidad. Propone el CIE 11 hablar de incongruencia de género. Bueno, a mí no es un término que me acabe de gustar, pero bueno, es el que hay y no hay que polemizar de forma estéril. Lo que yo quiero transmitir a mis compañeros es que la transexualidad desde la medicina no debe de ser vista como una enfermedad mental, que no todas las personas trans o transgénero van a demandar o van a necesitar asistencia médica, y que desde mi punto de vista la identidad, la expresión de género de las personas es tan diversa y tan variada y tan bonita que no admite ninguna forma de catalogación. Pero el acompañamiento médico, si este es demandado, es obligación nuestra el darla en igualdad de condiciones y derechos que el resto de los usuarios de la sanidad pública. Es interesante ver cómo han ido evolucionando los sistemas clasificatorios de las realidades trans. Por cierto, este título de la ponencia Realidades Trans me sorprendió porque yo es un término que lo llevo usando ya hace muchos años y me encantó ver que había personas pues, que también lo usaban. Bueno, ya os he dicho, el CIE 11 habla de incongruencia de género y lo que hace es excluir en realidad la transexualidad del capítulo de enfermedades mentales. Los psiquiatras americanos en su DSM-5 siguen hablando de disforia de género, pero a mí particularmente no me gusta porque no refleja la realidad. Para mí, desde mi punto de vista, disforia no sería una condición, sino un síntoma que no siempre está presente. La disforia vista como sintomatología, no como condición, sería el fuerte malestar interno que puede generar per se dicha incongruencia, es decir, la persona no se ve y por tanto no se reconoce y eso le genera malestar. Y a ello se pueden sumar otros factores externos como son los constitutivos de la transfobia. Es decir, yo no me veo, no me reconozco y además desde fuera hay gente transfoba que me está machacando.
Con todo, debemos de saber que las cosas han cambiado mucho con los años y que en la actualidad estamos atendiendo a personas con distintos grados de disforia. Vemos personas con severas disforias, pero hay otras personas que tienen mínima disforia o que incluso no tienen disforia. Esto supone un importante cambio de paradigmas para los médicos y nos enfrenta a nuevos planteamientos. Primero, el género se autodetermina. La identidad de género no se diagnostica. Los médicos no decidimos quién es hombre y quién es mujer y quién es genderqueer. El género es un sentimiento personal de pertenencia. Y entonces, ¿la medicalización qué es? La medicalización, desde mi punto de vista, siempre es un camino personal libremente escogido por la persona desde una cosa que es fundamental en medicina, que se llama la autonomía. Cada persona es autónoma para decidir el recorrido de su proyecto vital. Pero si la persona elige la medicalización, esta debe realizarse con criterios garantistas, como ya he dicho antes, y nos va a obligar a realizar una evaluación que no sea diagnóstica, pero que sea holística y global de la persona. No solo voy a evaluar a un individuo para ponerle o no hormonas, voy a hacer una valoración integral de la persona, de su familia y de su ecosistema, que a mí me gusta mucho hablar de ecosistema. La endocrinología lo que debe hacer es acompañar, pero desde una perspectiva biopsicosocial, y que no se nos olvide. ¿Cuál es entonces el papel de la medicina? Que a veces esto pues, cuesta que la gente lo entienda. ¿Qué papel tenemos los médicos en un proceso que no deja de ser nada más que diversidad, que no es patología mental, que no es patología orgánica, que es color, que es diversidad, que es arcoíris? Pues remarcar el hecho de que la OMS lo que hace es despsiquiatrizar y la excluye del catálogo de enfermedades mentales, pero no la desmedicaliza. La medicalización, ya insisto, es una opción libremente escogida para el mejor desarrollo del proyecto vital de cada persona. Esto no es una apendicitis aguda, ni es una neumonía, y no obliga a que por el hecho de que una persona ser transexual, transgénero o disconforme con el género, se vea sometida a una medicalización ni médica, ni quirúrgica, ni hormonal. La OMS la mantiene catalogada con criterios garantistas. Catalogar no es patologizar. Hay un montón de procesos que no son patológicos y están catalogados. Por ejemplo, la gestación. La gestación es explosión de salud. Una mujer que no está sana no se queda embarazada. Sin embargo, se cataloga el embarazo porque eso permite realizar una asistencia sanitaria, un seguimiento y una promoción de la salud en la mujer gestante. Sucede con un montón más de procesos. Los médicos no estamos aquí para diagnosticar identidades, ni tratamos identidades. Nosotros lo que hacemos es aliviar disforia la persona que la tiene. Los médicos acompañamos y promocionamos salud. Por eso me encantó también el logo vuestro de e-salud. Me encantó porque, bueno, esto me encanta. La atención sanitaria será garantista, igualitaria y de calidad. ¿Por qué no? Pues por supuesto que sí. Quiero hablaros de los antecedentes de nuestra unidad. La unidad del PSET nació desde la necesidad. A principio del año 2001, a mí me sorprendió que empezábamos a recibir en nuestro servicio un montón de gente joven con tumores cerebrales, prolactinomas, otro tumor cerebral, meningioma, ictus en gente joven, una chica de 22 años con un ictus, un infarto de miocardio en otra persona de 22 años, donde se ha visto osteoporosis graves, trombosis pulmonares, gravísimos cuadros de apnea de sueño, poliglobulias. Esto aquí, Marcelino, algo está pasando, esto no es normal, porque todo coincide en el hecho de que toda esta patología en gente joven tiene un nexo común, y es que son personas con disconformidad de género que están en el camino de la automedicación y están generándose iatrogenias graves. Yo esto me excitó, pues bueno, siempre he sido muy empático con el tema de las minorías sexuales. Pasaban por mi vida otras dos personas que
que fueron los que cuajaron esto, que es Vicent Bataller. Yo sabía que él existía, que estaba trabajando en identidad. Había otro sexólogo, otro compañero, Felipe Hurtado, y un poco desde esta necesidad de dar respuesta sanitaria a lo que estaba pasando, contacté con ellos y a partir de ahí empezamos a funcionar. Lógicamente, en una primera demanda a la Consellería, conseguimos que la inclusión en la cartera de servicios en la sanidad pública valenciana minimizara la iatrogenia y todas estas historias tan dramáticas desaparecieran. ¿Cuáles son nuestros fundamentos? ¿Cómo funcionamos nosotros en nuestra unidad? Pensamos que el género se autodetermina y no se diagnostica. La medicalización, como ya he dicho, es un camino personal y es una decisión libremente escogida por la persona. Nosotros la acompañamos. La persona tiene autonomía plena para decidir ese camino vital, por supuesto. El consentimiento informado es de especial importancia. La evaluación, que no es diagnóstica, la fijamos en una valoración holística integral de la persona. Y siempre promocionamos salud. ¿Qué es lo que estamos atendiendo en la actualidad en nuestra consulta? Que es muy interesante. Estos son los datos nuestros recientemente publicados, han tenido bastante repercusión. Importantísimo incremento de la demanda a partir del 2013-2014, ha continuado hasta el 2021, incluso en pandemia. Llama la atención el que se han invertido las ratios. En la actualidad estamos viendo mayoría de hombres trans frente a mujeres trans, cosa que cuando empezamos a trabajar no sucedía. Es decir, es mayoría la consulta de hombres trans. Esto es la inversión de las ratios. Lo que anteriormente sucedía ahora es todo lo contrario. Otra cosa muy llamativa es que la población que estamos atendiendo cada vez es muchísimo más joven. Cuando empezamos a trabajar, hasta el 2011 no atendimos ninguna persona de menos de 18 años. A partir del 2011 las cosas empezaron a cambiar y en la actualidad es mayoría la consulta de personas de menores de 18 años. Esta es una gráfica en la que se muestra la evolución de la demanda por géneros. Los datos llegan hasta el 2021. Veis que a partir del 2017 se invierte la ratio. Es mayoría el hombre trans. Más importante aún es ver cómo ha variado el perfil sociológico de las personas que estamos atendiendo. Cuando empezamos a funcionar, atendíamos un perfil que estaba constituido por mujeres trans maduras, que eran muy binarias en su concepto de género, que buscaban un cispassing completo, es decir, toda la cirugía y toda la hormona que haga falta para que mis características somáticas externas sean las de la persona con las que yo me identifico. Ese era un perfil que se repetía y además era una persona, una mujer que tenía pocos recursos, pocas habilidades sociales, que vivía en un ecosistema tóxico, presentaba severísima disforia, con mucho estrés de minoría, con mucho riesgo cardiovascular y quedaba muy bien reflejada por el DSM-5 de los psiquiatras americanos. Pero las cosas han cambiado. Eso ya no es lo que se está atendiendo. Esos son cortes antiguas. En la actualidad, lo que está llegando mayoritariamente son hombres y mujeres jóvenes que no tienen rigidez en su concepto de género, que expresan un cierto grado de disconformidad sexogenérica, que no es lo mismo que disforia, que algunos no buscan un passing completo, buscan otras intervenciones, que tienen afortunadamente muchísimas más habilidades sociales, que proceden de muy buenos entornos sociales, culturales, familiares, que expresan distintos grados de disforia, algunos con disforias severas, pero hay gente que no tiene ningún tipo de disforia o que tienen mínima disforia y aparecen, afortunadamente, lo que expresa diversidad, las personas que se autodeterminan como no binarias. Este perfil de población no queda recogida por los psiquiatras americanos, por eso a mí el DSM-5 no me es de utilidad. ¿Qué son las identidades sexogenéricas no binarias? Pues son
pues muy sencillo a mi entender, diferentes formas de sentir, de vivir y de expresar las identidades. Hay mucha jerga terminológica, bigéneros, agéneros, géneros neutros, poligéneros, demivoice, demiguel, géneros fluidos. Para mí, esto no es nada más que una nueva forma de etiquetar a las personas. A mí me da igual que seas bigénero, género fluido. A mí me importa no el estereotipo, sino la demanda. ¿Tú qué necesitas de mí? Huir de un etiquetado binario, yo soy hombre o mujer, y huir hacia adelante múltiples etiquetas, pues la verdad es que tampoco me convence. El que quiera profundizar en esta jerga terminológica, este número del National Geographic es extraordinario, se puede conseguir, está en abierto en Internet y es muy bonito. Pero a mí, bueno, pues es bien, muy bien, es bigénero, pero ¿yo qué puedo hacer por ti? Es decir, la demanda de las personas con identidades sexogenéricas no binarias es lo que yo tengo que atender y no me puedo confundir. Porque en realidad, a mi entender, siempre lo que están expresando las personas con identidades sexogenéricas no binarias es reclamar libertad para existir, para vivir como la persona, como cada cual desee, con independencia del sexo, con independencia del género, del estereotipo y de la etiqueta. Arco iris y color. Pese a que estamos en un país como es España, en la que la aceptación social a las minorías sexuales, estamos en el top, los más, afortunadamente, sigue existiendo transfobia social. Estos son los datos que acaba de publicar el Williams Institute, es un instituto de leyes transafirmativo, transpositivo, que pregunta a quién no le gustaría a usted tener como, y les pregunta pues vecinos, compañeros de trabajo, profesores, familiares, líderes electos, miembros de mi familia. ¿Y quién sale peor parado? Pues las personas trans. Sigue existiendo un impacto social negativo en las personas trans. De ahí que actividades como la que estamos haciendo y la implementación y concienciación social sigan siendo importantísimos, pese a que tenemos leyes garantistas y de protección, pero sigue siendo necesario. La población transgénero sigue soportando mayor violencia, discriminación laboral, desempleo, dificultades al acceso de la vivienda, dificultades económicas, dificultades al acceso sanitario, que es lo que a mí me interesa analizar. No pocas veces, bueno, me queda sorprendido lo que habéis dicho en Canarias, hasta hace no mucho estaba excluida de la cartera de servicios la atención, la promoción de salud en personas transgénero. Son muchos los usuarios que me refieren malas experiencias personales con el personal sanitario fruto del desconocimiento y de la ignorancia. De ahí lo importantísimo que es la formación de personal sanitario y de ahí lo bienvenidas que son actividades como la vuestra. Hay falta de conocimiento en los médicos, pero también es decir que hay muchísima voluntad, sobre todo por médicos jóvenes, de endocrinólogos jóvenes, en aprender. Esto también os lo digo, hay desconocimiento, pero muchísima voluntad de aprender. Todo está llevando muchas veces a lo que yo denomino invisibilidad sanitaria, sobre todo de las personas trans en la tercera edad, porque desaparecen de consulta. Yo indago en las historias electrónicas y se han perdido, no las está atendiendo a nadie. Y ojo con la tercera edad, que es un tema que me preocupa porque ya la adolescencia, la juventud, gracias a los padres, las asociaciones están muy empoderados, pero ojo con la tercera edad. Yo recuerdo una mujer transgénero que ya ha fallecido, que yo apreciaba mucho, que me dijo: Marcelino, mira, yo soy lo peor de lo peor, porque soy vieja, trans y puta, con lo cual son los tres condicionantes que socialmente te colocan y te sitúan en lo peor. Esos son los datos de nuestra serie, recientemente también publicados. Pese a leyes garantistas y vivir en la Comunidad Valenciana, que es una sociedad abierta, acogedora, dinámica, progresista, me sorprende, sigue habiendo un 21% de intentos de suicidio y de un 37% de conductas autolesivas en población joven que hemos atendido en consulta. Sigue siendo importantísima las historias de haber vivido rechazo social, haber sido objeto de burlas, de discriminación, de acoso, de violencia física o incluso de episodios
transfóbicos graves con intervención de la policía. Esto es una realidad. ¿Cuál es entonces el papel del médico en el proceso de transición? Pues evaluar la demanda y evaluar las condiciones de salud. Pero no nos olvidemos del ecosistema, es también función del médico no solo ser un mirador de análisis, sino un analista del ecosistema y del entorno hostil en el que esa persona vive y se desarrolla, y ayudar en su empoderamiento personal. Iniciar el tránsito social y administrativo si la persona entiende que le va a ayudar. Iniciar el tránsito farmacológico no como una obligación, sino como una decisión personal de la persona. Y pasar al tránsito quirúrgico si igualmente la persona entiende que va a ser lo mejor para ella. Nosotros entendemos que aunque somos endocrinólogos, más allá de la mera dispensación de las hormonas, debemos de reflexionar de forma conjunta con la persona sobre conceptos que a nosotros nos puede parecer muy básicos, pero que muchos adolescentes y mucha gente joven no lo tiene tan claro. Conceptos como qué es ser hombre, cómo ser mujer, qué es lo masculino, qué es lo femenino, que una cosa es orientación, que otra cosa es rol, que otra cosa es expresión. Esto nos hablarán, me imagino que Vicente o el compañero psiquiatra. Detectar si existen procesos confundentes, por ejemplo, trastornos de la conducta alimenticia, historia de violencia intrafamiliar, violencia sexual en niños, en adolescentes, tenerlo esto bien trabajado, descartar dismorfofobias que existen. Ojo, puesto que muchas personas no binarias igual no se van a beneficiar de la medicalización y hay que darles otros caminos, otras alternativas. Hay que explicar bien cuáles son los efectos de las hormonas y ayudarles a generar unas expectativas razonables que vayan más allá de lo estético, porque a la juventud le escala mucho el mensaje mediático basado solo en la estética. Y esto a veces lleva a frustraciones personales y esto debe estar bien trabajado. También es obligación del endocrinólogo evaluar secuelas del estrés de minoría, fruto de la toxicidad en la que puede haber vivido esta persona. Detectar síndromes depresivos secundarios al estrés de minoría, fobias sociales. Nos encontramos con muchísimos adolescentes con una fobia social tremenda y triste. Detectar trastornos de la conducta alimenticia, que los estamos detectando en más de un 20%, sobre todo de los chicos trans adolescentes. Detectar conductas de riesgo, cuadros de bullying, maltratos, porque hay historia de maltratos intrafamiliares y, por supuesto, detectar la existencia de disforia familiar, acompañar a la familia. La morbilidad de las personas trans en autotratamiento, pues es sabido. ¿Qué pasaba cuando la asistencia sanitaria no estaba arreglada? ¿Qué es lo que se publicaba? Pues severos cuadros en gente joven con trombosis venosas profundas, en veinteañeros, ictus en veinteañeros, tumores hipofisarios, osteoporosis, síndromes de apnea del sueño, síndromes metabólicos, alta tasa de consumo de psicofármacos, es decir, la salud mental estaba perjudicada, fruto de la automedicación y la exclusión de cartera de servicios, mucha iatrogenia quirúrgica, cirugías que estaban mal regladas, mal programadas, que se hacían, pues bueno, a mí me han infiltrado aceite, una peluquera en el barrio chino de Valencia, bueno, pues esas cosas existían. Era muy alto la tasa de ingresos psiquiátricos y las conductas autodestructivas, por supuesto. ¿Qué es lo que va a hacer una persona en estas circunstancias? Pues evidentemente huir hacia adelante. ¿Y qué pasa con los adolescentes? La adolescencia en la persona trans es una época especialmente delicada. Todo lo que pasa en la adolescencia, para bien o para mal, repercutirá negativamente o positivamente toda la vida de esa persona. El adolescente trans, sobre todo si vive en un entorno de prohibición y de negación, es decir, un entorno no transafirmativo, se describen importantísimos cuadros de discriminación y burla, estigmatización y acoso, cuadros depresivos e incluso que se tienen que medicalizar por los psiquiatras infantiles, que no hay derecho, importantes ansiedades, fobias, pérdida de autoestima, entran en el circuito de la automedicación,
desarrollan trastornos de la conducta alimenticia. Por ejemplo, es típico el chico trans que entiende que el desarrollo de la glándula mamaria y la aparición de los ciclos menstruales que tanto detesta y tanta disforia les genera, si deja de comer y hace mucho ejercicio físico, si manipula la ingesta, entra en amenorrea y entonces, lógicamente, es su camino de huida. Son niños que tenían un magnífico rendimiento escolar, llega la adolescencia, llega la pubertad y pierden rendimiento escolar. ¡Qué pena! ¿Qué le pasa? ¿Qué le sucederá? Entran a desarrollar conductas de riesgo y, lo más grave, autolesiones y suicidios que todos conocemos que se han producido. Una visión más médica sobre seguridad vascular, oncológica y salud ósea. Tenéis que saber, los que estáis trabajando en salud, que hay muy escaso nivel de evidencia científica, que los estudios que están publicados a mí no me valen porque recogen muestra de población de los años 70 y 80, que eran cortes de población muy antiguas, que no es lo que está pasando ahora, son cortes heterogéneas de población que arrastraba muchísima distocia social. Está dibujándote la persona que venía hace 20 años a la consulta, que venían autotratadas, con fármacos a unas dosis que ahora serían inverosímiles, con unos fármacos que ahora no usaríamos jamás, que había una alta tasa de drogadicción, de tabaquismo, de marginalidad, de muertes violentas. Esa corte ya no está reflejada en la actualidad. Con todo, lo único que está claro que se relaciona es que los estrógenos, sobre todo el etinil-estradiol, es decir, el DIANE, condiciona un mayor número de eventos embólicos y no hay apenas repercusión, si se hacen las cosas bien, sobre densidad mineral ósea ni riesgo neoplásico, salvo los tumores hipofisarios por el androcur, que son los meningiomas, y los prolactinomas por los estrógenos. Me interesa especialmente poner sobre la mesa el problema que se está generando y no estamos atendiendo, incluso desde los colectivos, y os meto ahí un reto, la tercera edad. La tercera edad la tenemos abandonada. No sabemos nada sobre la disforia identitaria, los conflictos identitarios de inicio en la tercera edad, que los hay, y yo los conozco. No sabemos nada sobre la edad máxima para el inicio o la interrupción de los tratamientos. Son muchísimas las pérdidas de seguimiento. Les obligamos a que se invisibilicen desde el punto de vista sanitario. No los está atendiendo nadie. A mí no me vienen a la consulta. Si alguna vez han venido, han desaparecido. Reviso las historias y no los están viendo sus médicos de familia. ¿Dónde están? Pues esta es función nuestra. Precisamente es una población en la que se asocia y acumula mucho riesgo cardiovascular, mucho riesgo neoplásico, mucho problema de salud. O sea, es ahí donde los médicos más papel tenemos. Me preocupa mucho qué es lo que va a pasar cuando se tengan que institucionalizar, cuando tengan que ingresar en centros de tercera edad. ¿Qué se va a hacer con ellos? ¿Dónde se les va a atender? ¿Se les va a tratar con respeto? ¿Estamos preveyendo este aspecto? No. ¿Y quién los está atendiendo? Porque yo no los estoy atendiendo. Me es fundamental, y si no hablo de esto, reviento, hablar de las destransiciones. O, lo que a mí me gusta más hablar, de retransiciones. Es lamentable ver que no hay día en el que lleguen a mi conocimiento historias dramáticas, ¿sí?, de retransiciones, pero que se manipulan y se manejan desde ciertos observatorios o desde ciertos estratos clarísimamente politizados y manipulados. Y esto a mí me produce muchísima tristeza porque no es justo lo que está sucediendo. ¿Qué son las destransiciones o las retransiciones? Pues es las solicitudes que se pueden realizar para parar o revertir los cambios sociales o físicos obtenidos con el tránsito. Es decir, es la persona que te llega a consulta y dice, mire, yo he llegado hasta aquí, pero yo quiero revertir todo lo que he hecho, desde el punto de vista social, físico, hormonal, quirúrgico, administrativo. Vale. Es un fenómeno conocido desde muchísimos años, pero hasta el 2016 no adquiere relevancia, pero ha existido siempre. En el libro del señor Harry Benjamin de 1966,
que se llama El fenómeno transexual, ya describe un caso de una persona que estaba en su consulta y destransicionaba. Luego no es ahora cuando está esto sucediendo. Lo que ocurre es que ahora se le pone de una forma interesada el foco y la cámara. Generan muchísima alarma social y yo lo entiendo, son casos dramáticos, pero abre un debate politizado que no es justo. Es poco frecuente, yo tengo dudas de que esté en aumento, pero bueno, está ahí. Es un proceso heterogéneo, que está mal estudiado, con mucha confusión terminológica y que ha generado, curiosamente, todo un cuerpo de doctrina que se ha construido en base, de forma inaudita, a casos reportados en YouTube, a registros realizados por el método de bola de nieve en blogs. Todo el mundo publica cosas y a partir de ahí todos vamos delante de estos youtubers. Y lo que me es más llamativo, las personas de trans a las que yo respeto y además estoy ayudando en su proceso de destransición a muchísimas, no acabo de entender por qué se convierten en furibundas negacionistas de las realidades trans. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, tu historia es la que es. Yo la entiendo y además la quiero acompañar. Pero ¿por qué te posicionas tan en contra de una realidad trans que está ahí? Y también me llama la atención que aunque son más frecuentes las historias de personas de trans, hombres asignados al nacer, mujeres trans en identidad, ¿por qué se visibilizan más? ¿Por qué todos los youtubers, por qué todos los blogs los están liderando mujeres asignadas al nacer? ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros hemos publicado, tenemos experiencia en nuestro grupo y hemos publicado algunos trabajos, incluso en revistas americanas, que a mí pues, me dan mucha satisfacción. En ese trabajo reflexionamos sobre este fenómeno, en concreto con datos de nuestra serie, y ya os digo, me llama la atención que todos esos procesos, que no dejan de ser graves, son usados de forma interesada para negar la necesidad de una asistencia transafirmativa a las personas trans y desde estas ideas se niegan realidades trans. La destransición es un fenómeno emergente. Se puso de moda cuando un importante miembro de la familia Kardashian anunció en un noticiario de la televisión americana, en prime time, que iniciaba su proceso de tránsito. Esto inmediatamente generó un boom, un aumento de búsquedas y un aumento de interés científico en las destransiciones. Nosotros acabamos de publicar un trabajo sobre tipología de las destransiciones. Y ojo, porque no todo es lo mismo. Las destransiciones primarias o genuinas o core, que serían las graves, son las que la persona se reidentifica con el género asignado al nacer. Son minoritarias. Son las más graves, pero son minoría y no se puede poner el foco en la minoría para invalidar a la mayoría. Las destransiciones secundarias son algo más frecuentes, pero siguen siendo poco frecuentes. Las destransiciones secundarias son las cuales que se presentan, pero la persona mantiene su identidad de género. Es una modificación en el camino de la persona. Es decir, a veces son destransiciones a la fuerza, lógicamente. Ahora veremos por qué. Muchas personas dicen, oye, sácame de este camino porque no estoy consiguiendo lo que yo pretendía. Hay un tercer bloque que a mí me gusta, que no debe considerarse destransiciones, al que yo llamo retransiciones y que nosotros estamos cada vez más atendiendo, que es aquel proceso de redescubrimiento personal de la persona que está transitando, que lleva hacia una retransición, hacia formas no binarias distintas a las que inicialmente se plantearon, o incluso a la desmedicalización por empoderamiento de la persona. La persona llega al convencimiento de que está orgullosa de ser mujer u hombre trans y que no necesita de que un médico y una hormona y un bisturí se lo esté reafirmando. Las causas de las destransiciones primarias, que son las graves, las que la persona cambia su sentimiento identitario,
Pues pueden ser varias, pues ¿por qué no? Una insuficiente valoración de la persona, de sus circunstancias y de su ecosistema. Igual a esa persona, más que facilitarle tránsito farmacológico u hormonal, había que haberle empoderado, haberle trabajado su entorno hostil, haber mejorado haber buscado otras alternativas. Que no haya sido evaluada adecuadamente, procesos confundentes. Una persona un adolescente con autismo te lo tiene que evaluar un experto en identidad y un experto en trastornos neurocognitivos. Lo mismo que lo que he dicho antes, los trastornos de la conducta alimenticia, traumas infantiles que no hayan sido bien trabajados. De esto pues también nos podrá hablar Vicent Bataller. O porque los médicos hayamos realizado una medicalización irreflexiva de lo que son diversidades sexogenéricas binarias, no binarias, que a lo mejor no necesitaban un camino de la medicalización, igual necesitaban simplemente empoderamiento social. Si también precipitamos medicalizaciones en fases en las que la persona, el adolescente, está construyendo su constructo identitario, pues igual estamos dando por hecho cosas que a lo mejor no son las más adecuadas. Igual en una fase de maduración y de reconocimiento del adolescente, presuponer que el día de mañana va a aborrecer sus genitales y que va a necesitar una cirugía, una vaginoplastia y proceder a un bloqueo puberal muy precoz, igual estamos dando por hecho que esa persona va a ser con género muy binario y no va a ser así. Igual el día de mañana esa persona es una persona diversa y no necesita ningún tipo de cirugías. No, si no hay disforia, no precipitemos la medicalización en una fase en la que se está construyendo la identidad de la persona. Por supuesto también, por eso he dicho antes, que debemos de ser capaces de reflexionar con la persona y tener claro de que está diferenciando. A mí me gustan los hombres de yo soy una mujer, a mí no me gusta expresarme en femenino, aunque soy una mujer, por eso no me convierte en hombre, trabajar lo que son roles, estereotipos, masculinidad, feminidad, antes de lanzarnos a la medicalización y a afilar los bisturís. Las causas de las destransiciones secundarias, que son las más frecuentes, pues mira, pues lógico. Cuantísima gente se hace un explante de mamas porque después de haberse hecho una mamoplastia de aumento no le gusta, o cuantísimas vasectomías se tienen que revertir porque un hombre ha entendido que ya no quería tener familia, se hace la vasectomía y luego se revierte. Pues ¿por qué la persona transgénero no puede destransicionar? A ver, ¿es que no son humanas o qué? Puede destransicionar porque los resultados médicos o quirúrgicos no sean los adecuados, o porque no tolere los fármacos, o porque sus frustraciones personales no hayan quedado resueltas con los tránsitos farmacológicos o quirúrgicos, o sus expectativas no se hayan visto cumplidas, y no pasa nada. Igual que se le acompañó en un sentido, se le acompaña en el otro sentido y no se le criminaliza. Muchas personas solicitan destransicionar porque están viviendo en un ecosistema hostil y transfobo, y lógicamente no es cómodo ser hombre o trans en una sociedad transfoba. También estamos detectando algunas destransiciones cuando se pierde el apoyo familiar o de la pareja. Sobre destransiciones en España, ya os he dicho, nosotros tenemos publicado alguna cosa. Estos son los datos de nuestra serie, para que veáis que aunque en redes sociales, prensa conservadora, se hable de esto como una cosa que todo el mundo está destransicionando, esos son los datos de nuestra serie. Solo un 1,8% de una amplia serie con amplia experiencia destransicionó. Solo eran destransiciones primarias 4, la mayoría eran destransiciones secundarias. La causa de estas destransiciones secundarias, la mayoría, el 50%, era porque habían perdido los apoyos de la familia y de la pareja, o porque no toleraban los fármacos, perfectamente comprensible. Y un 50% eran por factores internos, pues por frustraciones personales, porque no estaban sus expectativas cumplidas. No es fácil vivir como mujer transgénero, por ejemplo. Aparecían en nuestra serie como factores de riesgo para que destransicione la persona el ser mujer trans, no binaria, las disforias agudas del adolescente y la pérdida de apoyo de la familia o sobre todo de la pareja. Estos son, ya voy acabando, dos casos que a mí me enorgullece el haberlos vivido. Son dos mujeres trans que retransicionaron
llegando a la desmedicalización, fruto de una autoestima, de una autoaceptación, de un empoderamiento identitario que se fue consiguiendo con el día a día, con el poco a poco, por tener la posibilidad de vivir en un nuevo ecosistema, llevando todo a una menor disforia, un mayor bienestar social y psicológico, demostrando una vez más que hay personas trans que no necesitan a los médicos, ni a los endocrinólogos, ni a los cirujanos para manejar a su disforia. Para ir acabando ya, este es el organigrama funcional de la unidad de identidad de género en la Comunidad Valenciana. Hay 3 unidades, una por provincia, pero luego contamos con una red asistencial de apoyo, son unidades asistenciales. Trabajamos todos en red, manejamos todos los mismos procedimientos, los mismos protocolos, los mismos servicios. Nosotros incorporamos, a mí no me gusta hablar de unidad, me gusta hablar de equipo. Yo no soy unidad, yo soy un equipo. Y el equipo lo constituyen personas, y estas personas somos profesionales que, además de saber de medicina y de nuestros respectivos profesiones, sabemos identidad y tenemos un compromiso con la sociedad. Incluimos el trabajo social, la sexología y la psicología, la endocrinología y la pediatría, la ginecología, la cirugía y la logopedia, que no lo ha incluido hoy, pero forma parte también del equipo. Esas son las líneas programáticas que desde siempre son la línea de filosofía de trabajo de la Unidad de Identidad de Género que yo coordino en el Hospital Dr. Bese de Valencia. Es la atención a las realidades trans desde una perspectiva no patologizante, no se puede entender de otra manera. La libre autodeterminación de género como principio regulador máximo, libertad de la persona para la elección y el desarrollo de su proyecto vital, acompañamiento médico garantista de calidad e igualitario, acompañamiento psicológico de la persona y de la familia que lo requiera o solicite, y hacer entender que todos los cuerpos son válidos, que aquí no hay personas atrapadas en cuerpos, que esto no debe de ser así. Todos los cuerpos son válidos y deben de celebrarse. Yo entiendo que los requisitos básicos para la atención médica o sanitaria a las personas con diversidad de género es no considerar la transexualidad como una enfermedad mental, trabajar siempre en un equipo multidisciplinar. Yo, el kamikaze que se acerca a esta realidad, a mí me parece que esto es un fracaso. Hay que trabajar en equipo, tener una fuerte formación científica, médica e identitaria, saber hacer, pero saber por qué se hace. Ser capaces de aceptar la diversidad y no juzgar a las personas. Reconocer las limitaciones terapéuticas y la falta de evidencia científica con la que estamos trabajando desde la medicina. Esto lo tenéis que entender también vosotros. Orientar a la persona en todos sus frentes, no solo ser un mirador de hormonas y tomador de tensión. Yo tengo que averiguar otras cosas más allá de lo puramente médico. Debemos de dignificar la terminología y el lenguaje, tratar con respeto a la persona, atender demandas de forma integral, garantista y de calidad, no ser meros dispensadores de fármacos, y también de esta manera dignificaremos nuestra profesión y debemos ser capaces de ponernos al servicio de la sociedad, que es quien la necesita. Y siempre que hablo de esto, acabo de la misma manera. Es una petición a nuestros líderes sociales y políticos que yo agradecería por lo menos que lo oyeran, y es que, dado que las leyes que se están realizando o las que se van a poner pronto ya en funcionamiento ofrecen la medicalización como un recurso a las personas trans, y si es verdad que los médicos vamos a ser garantes de este recurso, yo pido y exijo que contemos con los adecuados instrumentos que nos garanticen una asistencia de calidad y en igualdad de condiciones para todos los usuarios, pero yo exijo y demando, más allá de la pancarta, que sí, yo también he estado agarrado a una pancarta, pero ahora yo quiero otras cosas, yo quiero más investigación, mayor nivel de evidencia, que seamos capaces de consensuar nuevas guías, que tengamos mayor protección jurídica. Nosotros estamos trabajando en el filo de lo legal,
porque estamos trabajando, recetando fármacos que están fuera de ficha técnica, jugando mucho con el tema de las edades y no tenemos ningún tipo de protección jurídica. Eso también vosotros como colectivos lo tenéis que saber, que esto nosotros nos jugamos mucho y eso hace que se espante mucho personal sanitario. Estamos desprotegidos y establecer nuevas estrategias formativas. Por eso yo, una vez más, doy bienvenida a actividades como la vuestra. Y con esto yo ya acabo mi intervención y quedo a vuestra disposición para lo que podáis preguntar y si puedo aclarar algo. Muchísimas gracias. Es maravilloso escucharle, doctor Marcelino Gómez. Muchísimas gracias. Yo seguiría escuchándole un rato más, ¿eh? Todos los cuerpos son válidos y deben celebrarse. Me quedo con esa frase maravillosa que usted nos dice. Empezamos una ronda de preguntas. Si hay algunas personas que le interesaría aprovechar la presencia de nuestro invitado. Si no, yo me lanzo a la piscina y empiezo. Tienes aquí una palabra pedida, Pedro, con Sí, la manito arriba. Eso. es verdad. Sí, soy yo, Elsa, pero habla tú, quieras. sin problema. No, cuando tú No, quieras. no tengo prisa. Mira, yo he de decir que me ha encantado. Estoy de acuerdo en casi todo. No me lo esperaba tan global la visión, la verdad. Y estoy de acuerdo y la verdad que me ha parecido buenísima la intervención. Y solo quería preguntarle una cosa. En esa unidad o equipo multidisciplinar que tienen, ¿el trabajador social es específico para la unidad trans? Es decir, No. cuando... No. No, es compartido, pero es que, ¿sabes qué pasa? Que nosotros ya llevamos 20 años trabajando. Entonces, ya no cada vez necesitamos menos, afortunadamente, el trabajo social. Cada vez es menos la demanda que tenemos para resolver problemas de entorno. Tengo 3 trabajadoras sociales en la unidad. Entonces, los casos puntuales que se generan, que curiosamente son gente, siempre el perfil es mujer transgénero, mayor adulta, tercera edad, con conflictos. No necesito que haya un trabajo social ocupado full time a esto, nos manejamos bien. Sí que lo hemos tenido full time, pero poco a poco, afortunadamente, es un buen marcador de que van las cosas bien. El trabajo social cada vez nos está haciendo menos falta. Sigue haciendo falta, ¿eh? Sí. Gracias. No, yo me refería más que a la cantidad, a la especialización, porque sí es verdad que en temas sobre todo de inserción laboral o de lo que decías, la sensibilidad, es decir, yo llevo 20 años trabajando y a mí nunca nadie me había formado en nada trans. Sí, bueno, nuestras trabajadoras sociales sí que ya llevan ya un bagaje de formativo pues de más de 10, 15 años, ya todas las actividades que nosotros hemos ido haciendo, las invitamos, participan en nuestras reuniones y sí que hay una formación en identidad. Claro, porque si no se puede trabajar en esto, porque como tú dices, hay muchas cosas muy específicas del trabajo social en identidad. Sí están formadas, ya nos encargamos. Además son ellas las que solicitan y se preocupan en el tema. Sí, yo me refería a que no están dedicadas full time porque aparte que son 3, no hace falta full time. Perfecto. Yo quería, si alguien no tiene, alguien le apetece preguntar algo o voy yo. Venga, pues voy yo. Doctor, siempre tenemos dudas, o muchos profesionales tenemos dudas, de cuándo es el mejor el momento idóneo para transicionar. Yo supongo que esta pregunta se la habrán hecho siempre. Pues sí. Y me gustaría saber su opinión. El mejor momento para transicionar es cuando la persona realmente lo decide. El ritmo, el camino, el ritmo, la velocidad, las paradas en el camino lo tiene que decidir la persona. Pero yo siempre le aconsejo, antes de lanzarte a la piscina, mira, primero si tiene agua, segundo si sabes nadar y por si acaso no sabes nadar, si llevas un salvavidas. Entonces,
¿Tú tienes trabajados todos los temas? ¿Estás convencido? ¿Sabes a dónde vas a ir? Fundamental. ¿Tú sabes a dónde vas a ir? ¿Cuáles son tus objetivos? O sea, ¿tú sabes a dónde vas a llegar y el camino que vas a recorrer? No lo tengo claro. No empieces. No empieces. ¿Tienes trabajado ya el ecosistema? ¿Tienes trabajado el entorno? ¿Has visto otras alternativas? No pienses solo en la medicina. No pienses en primera instancia. A veces nosotros somos los primeros que empujamos hacia la medicalización. Hay otras alternativas. La medicina no es la mejor de las opciones. Lo digo sinceramente. Es un camino más para la persona decidir, pero no es el mejor de los caminos. Entonces, yo antes de empoderarla, antes de aumentarle la autoestima, antes de hacer un trabajo personal de reconocimiento, no le diría, empieza el tránsito, primero esto, y luego tú crees que te sigue mereciendo la pena el empezar con la medicalización. Sí. ¿Quieres investigar otros caminos? ¿Seguimos empoderándote? ¿Hay perspectivas de que tú te quieras más? ¿Tu corporeidad la tienes bien trabajada? Tu cuerpo es maravilloso, les digo, es que tu cuerpo es perfecto. Tienes un cuerpo precioso. Eres un ser único y maravilloso. Tu cuerpo no es feo. Tú no estás atrapado o atrapada dentro de un cuerpo. Eso no es así. Tú eres una sirena, eres un ser maravilloso. Si tú necesitas que te quiten la cola, pues te la quitan. Pero no entiendas que tú estás mal hecho o mal hecha. Tú eres un ser maravilloso, tienes que ser orgulloso o orgullosa de ser lo que eres, trans. Pero si tú entiendes que vas a estar más a gusto viéndote, reconociéndote y siendo reconocido por los demás, adelante. Pero antes, mira todos estos aspectos y no tengas prisa, que esto no es una apendicitis aguda. Esto no es una fractura de tibia que se tiene que escayolar. Hay otros caminos, hay otras posibilidades y la medicina se ofrece, pero no es lo único. Como enfermero de pediatría, también me centro mucho en la familia. Entonces, ahí creo que el apoyo fundamental, ¿no? El acompañamiento a esa familia siempre tiene que estar presente y mucho más delicado, supongo. Sí, claro. El tema de la familia es que es muy complejo y es un tema complicado, pero me gusta que lo haya sacado. A ver, yo lo que estoy observando es que respecto a temas de niños y adolescentes, es que hay dos grupos de población. Unos que tienen una clarísima identidad, que es indiscutible, que la identidad existe, que yo no sé si es innato, que se ha querido, que si viene, que si deja de venir, yo no lo sé, pero que hay niños que tienen una identidad consolidada, indiscutible y que saben lo que quieren y que la familia lo sabe. Y luego hay otro sector de población que lo que yo veo es que están expresando distintos grados de disconformidad sexogenérica, que no es lo mismo que transexualidad, que están explicando, que te están queriendo decir, no me pongas etiquetas, yo no me gusta como me estáis queriendo encajar, pero tampoco me gusta hacia dónde me queréis dirigir. Y entonces lo que veo yo es que son los padres los que tienen la disforia, que a veces son los padres los que te empujan a hacer bloqueos e intervenciones en adolescentes, en niños, que no tienen ninguna disforia, que están viviendo su adolescencia felizmente, que no se les está reprimiendo, que se les está facilitando todo, que están jugando, que están viviendo una época bonita de su vida, que no expresan ningún tipo de disconfort por su cuerpo, que son los padres los que están ya dando por hecho que el día de mañana esa persona va a ser una persona muy binaria y que va a aborrecer genitales y que por tanto vamos a bloquearle de forma urgente la pubertad, lo que va a condicionar son genitales pequeñitos y el día de mañana esa persona igual no es binaria, es una persona más diversa, no tiene una concepción tan estricta, tan rígida del género-sexo y lamentará y hará responsables a los padres por la prisa que ha tenido en hacer bloqueos puberales, una persona que no tenía disforia. Yo a veces digo, mira, a los padres, tomaros una tila y a lo mejor sois vosotros los que tenéis que bloquearos, no el niño. El niño no vive ningún malestar. Tú no lo ves, está feliz.
no ha descubierto su corporeidad, no sabe lo que es un beso aún, ni tener una erección, no sabe lo que es disfrutar de su cuerpo. Déjalo, no te está pidiendo nada, lo estás pidiendo tú con insistencia. Sí, ha empezado la pubertad, tiene un botoncito mamario, pero igual no va a tener una concepción tan binaria como tú la tienes. Entonces, no precipitemos las cosas. Hay que meter prisa cuando estás en el primer caso que te he dicho yo. Los niños que son niños o que son niñas y que no tienen ninguna duda, porque son binarios, porque se les ve, pero no precipitar actuaciones dando por hecho, desde nuestra perspectiva como adultos, porque somos, querramos o que no queramos, somos muy binarios aún en nuestro planteamiento. Si damos por hecho que esa persona va a ser también binaria, antigua, como somos nosotros, porque todo esto de los no binarismos yo lo he aprendido, pero desde hace 3 años, pero ¿quién me iba a decir a mí esto hace 10? Bueno, pues no, pero ahora sí es la realidad. La gente joven tiene suerte de poder ser no binario. Yo, si tuviera 30 años menos, sería no binario, yo sería un genderfucker. Yo sería no binario. Y bueno, he hecho una confesión. No se preocupe, perdón. Estamos en familia. Perdón. Bueno, no se preocupe. Fantástico. Esto significa que hay buen rollito. Sí. Perdón, Doctor, solo una pregunta práctica. Solo a esos, por ejemplo, personas de 14 años que da la impresión de que es eso precisamente lo que demuestran en la consulta, ¿ustedes le dan una cita de seguimiento o le dicen, bueno, pues ya vuelve a venir si necesitas algo? Sí, evidentemente. Si no están viviendo disforia, nosotros no, es el hacerlos ir al hospital, al médico, claro, eso los patologiza. Que es un poco diferente la atención médico. Primaria. Claro. Pues tampoco, o sea, es que yo no quiero, ¿para qué? Si está sano, si no tiene nada, no hay disforia, ¿para qué lo has de patologizar metiéndole en el circuito sanitario de una forma innecesaria? Yo no lo quiero ni ver. Si quieren los podéis venir a tomar un café conmigo y contarme cómo va, estupendo. Salvo que el niño exprese malestar o disconfort, no tiene por qué ir al médico, faltaría más. No, porque nosotros sí que estamos acostumbrados a ver a mucha gente sana como médicos de atención primaria y a veces se pierden lo que decía antes, se pierden del... Y sí que tiene dudas o cosas, pero no se atreve a dar el paso para consultarlas. Entonces yo a veces dudo si merece la pena darle una cita en 6 meses para ver cómo va o decirle, bueno, si necesita algo ya que vuelva. Pues yo lo que hago es individualizar, porque hay personas y personas, hay niños que sí que los ves, a lo mejor ves que sí, que no, intuyes, porque la experiencia aquí es un grado, intuyes que esa persona va hacia a lo mejor una expresión no tan binaria de género, como no lo tiene claro, que está descubriéndose, y bueno, pues entonces yo individualizo, bueno, pues tú ven dentro de 6 meses, en verano que tienes ahí vacaciones, pues yo quedo con él y estupendo, pero hay otras personas, vamos. Depende del caso. Depende del caso, hay que individualizarlo. Pero la idea mía es cuanto menos circuito sanitario, mejor. Cuanto menos vaya al médico, cuanto menos bata blanca vea, cuanto menos inyección vea, mejor. Esos protocolos tan intervencionistas de densitometrías, de ecografías, no. Solo quien lo necesita. Si tú entiendes, bueno, primaria es fundamental para esto. Tú entiendes, intuyes, porque tú eres clínica y tienes intuición, tienes ojo clínico, de qué persona tienes delante. Si esa persona tú entiendes que sí que va a tener algún tipo de conflicto, yo no le doy el alta. O también, si tú ves que los padres no están por la labor o que los padres son los que tienen la disforia o están expresando cierto malestar, pues yo quedo con los padres. ¿Venid vosotros dos o ven tú? La mayoría de las veces es la madre, claro. Ven tú y hablamos y me vas contando, por supuesto. O sea, hay que individualizar. Pedro, ¿estás silenciado? ¿Cómo se me ocurre? Decía que es importantísima la evaluación para discernir bien, ¿no? Ese ojo clínico que se afile bien. Entonces, ¿tenemos formato? ¿Disponen de un formato de evaluación y luego ya personalizar? Cuéntenos. Bueno, sí que tenemos un algoritmo básico
establecido. Esto lo hace nuestro sexólogo, que es experto en identidad. Pero si incidimos, hay unos cuantos... el DAFO, aplicamos lo que es el sistema DAFO y los riesgos. Historia, trastorno de la conducta alimenticia, historia vivencial, familiar, entorno familiar, historias de malos tratos familiares. El ecosistema familiar es fundamental. Estoy hablando de adolescentes. Luego el ecosistema escolar, que es lo que pasa en el colegio. En el caso de dudas, ya pasamos a otro tipo de intervenciones más agudas. Incidimos mucho también en el entorno, las historias, las fobias sociales. Son niños que están... intentamos detectar fobias sociales en niños que condicionan todo. Evolución de la escolarización, la pérdida de rendimiento escolar, conductas autolesivas, historia familiar sobre todo, que es que estamos detectando, te llevas verdaderas sorpresas de malos tratos intrafamiliares, violencia sexual en la familia, figuras muy machistas, conductas muy machistas por parte del padre, que generan comportamientos tóxicos dentro de la familia. Todo esto sí que nos gusta indagarlo y averiguarlo lo mejor posible, porque es que ahí es donde puede estar el día de mañana las destransiciones o retransiciones. Entonces, esto es fundamental que se evalúe bien, que es complicado, por ejemplo, los autismos es especialmente complejo, son niños que no verbalizan, no hablan, están dentro de una barrera, eso se necesita un profesional. Yo ahí los padres son los que más información dan, es un tema difícil. Muchas gracias. Carolina, paso contigo, eres la última, por favor que sea breve para no pisarnos al siguiente ponente. Muchas gracias. Quería comentar con respecto a lo que planteaba Elsa. Vamos a ver, lo que yo entiendo, bueno, desde que estoy trabajando en salud, es que todos tenemos una formación de base, pero requiere que nos especialicemos, evidentemente. Y entiendo que igual no solo las trabajadoras sociales, que tenemos una formación que tampoco es específica en salud, sino te formas una vez que estás en salud. Igual entiendo cualquier profesional del área sanitaria, ¿no? Una enfermera que a lo mejor llegue a la unidad o incluso las médicas o médicos de atención primaria. Entonces entiendo eso, que a todos nos supone el esfuerzo y la responsabilidad de formarnos para prestar un mejor servicio, pero no solo el hecho de la figura de la trabajadora social. Y además, de hecho, yo creo que incluso el planteamiento de trabajo muchas veces coincide, ¿no? Aunque tengamos diferentes profesiones, la forma de trabajar en primaria es muy parecida, es decir, es desde el acompañamiento, ¿no? Desde un estar ahí, desde el respetar, desde ver si es necesario volver a citar o no, o sea, que es un planteamiento muy parecido, pero cada una desde su área, ¿no? Desde su profesión. Totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces, una de los objetivos también de nuestro equipo, que no nuestra unidad, sino nuestro equipo, es la rama formativa. Entonces, nosotros, como línea prioritaria básica, es la formación. Entonces, la formación trabajando con primaria, tanto pediatría como adultos, desde el Instituto Valenciano para Estudios de la Salud Pública, con todos los endocrinólogos, todas las sociedades científicas, la Sociedad de Médicos de Familia, la Sociedad de Endocrinología. Nosotros tenemos un grupo específico dentro de la Sociedad Española de Endocrinología multidisciplinar en la que hay trabajadores sociales. Es una sociedad científica de endocrinólogos, pero hemos incluido a trabajadores sociales dentro de este grupo de trabajo. Tenemos psicólogos y tenemos trabajadores sociales, tenemos ginecólogos y endocrinólogos y pediatras. También colaboramos con la Sociedad Nacional de Pediatría y yo he conseguido
porque estoy en este grupo desde hace unos meses, hay aires nuevos en la endocrinología española. He conseguido que en todas las actividades docentes que está realizando la Sociedad Española de Endocrinología, tenemos mucha presencia en Latinoamérica. En todas las actividades siempre hay 1 o 2 mesas en las que se habla de identidad. Desde hace unos años. En la presencia nuestra, mi particular empeño en la formación, en todos los campos, bueno, ha sido de siempre, pero ahora pues tengo más posibilidad de hacerlo porque tengo el cargo de coordinador del grupo de trabajo. E incluimos en este grupo de trabajo el trabajo social, o sea que nos hemos adelantado en esto. Yo lo he tenido clarísimo, que aquí el trabajo social y la sexología y la primaria, por supuesto, son fundamentales en este proyecto.